Muy buenas tardes, amigos y oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida una vez más a nuestro debate Economía Directa. Hoy contamos con la presencia de Víctor Escudero. Muy buenas tardes, Víctor. Hola, muy buenas tardes a todos. Víctor es un usuario de Bitcoins desde hace 3 años, algo más de 3 años. Pues sabe todo y más de los Bitcoins, por lo menos según mi opinión, aunque como Víctor es muy modesto, seguro que dice que no sabe tanto. Pero en fin, hoy contamos con tu presencia pues para dar, digamos, el contrapunto al programa que tuvimos hace 3 semanas sobre los Bitcoins, en el que algunos usuarios se quejaron de que no había ningún usuario o nadie que los usara habitualmente. Para eso estás aquí hoy y esperemos que nuestros oyentes estén ya conformes después de este programa de que hayamos subsanado esa deficiencia que tuvimos en aquel programa. Muy buenas tardes otra vez, Víctor. Muy bien, pues buenas tardes. Intentaré dar ese contrapunto y aportar la parte de pasión de Bitcoin. Cuando puedas te acercas un poquito más, cuando hables, si puedes, Víctor, te acercas un poquito más el micro, que se te oye un poquito bajo. Vale. Contamos también con la presencia de Jaime Garo. Muy buenas tardes, Jaime. Hola, muy buenas tardes. De Chus Marcano. Buenas tardes, Chus. Hola, buenas tardes. Y de Antonio Rosenthal. Buenas tardes, Antonio. Hola, muy buena. Luego tenemos a Emilio José, que está intentando conectarse. Si consigue hacerlo, le daremos paso a lo largo del programa. Si no, pues bueno, le echaremos de menos, simplemente. Muy bien, a mí me gustaría, Víctor, ya que una de las principales quejas que tuvimos respecto a nuestro anterior programa es que hablamos poco de todas las cuestiones técnicas que hay alrededor del Bitcoin, pues que nos hicieras una exposición. ¿Cómo ves tú desde el punto de vista técnico el Bitcoin? ¿Qué es? ¿Por qué crees que está bien diseñado? Que entiendo que ya que eres un usuario entiendes que está bien diseñado. ¿Qué peligros le ves? En fin, cuéntanos. Ya te doy paso y cuéntanos. Muy bien. Pues Bitcoin, como mucha gran parte de nuestra audiencia sabe, es una moneda digital de reciente creación, tampoco lleva mucho tiempo entre nosotros, pero una de las cosas que sí que ha destacado desde el primer momento es que fue bastante bien diseñada y ha ido pasando pues todo tipo de ataques a lo largo del tiempo y demostrando que desde el propio diseño originalmente de la moneda hasta nuestros días pues ha ido cumpliendo con las características que se esperaba, ¿no? Con las propiedades que se esperaba. En particular, hay ciertas cosas que en general chocan, como por ejemplo el hecho de que haya una cierta cantidad de monedas que esté limitada. Del propio diseño, de la propia creación, se decidió que iba a ser un número arbitrario de monedas y que ese número iba a estar en 21 millones. Si uno piensa que 21 millones son muy pocas monedas para todo el dinero que se mueve en el mundo, pues obviamente 21 millones, si lo miramos con los miles de millones de dólares, euros y demás que se mueven, es muy poquito. Pero lo bueno que tiene es que da igual esa cantidad si son 21 millones como si fueran 100 o 100.000 millones. Al fin y al cabo lo importante es que es una cantidad que sea finita. Eso de que ser una cantidad finita es importante y que sean 21 millones nos da relativamente igual, porque al fin y al cabo lo que sucede es que los Bitcoin son infinitamente divisibles. Actualmente se utilizan hasta 8 decimales, de tal forma que un Bitcoin, pues puedes utilizar un céntimo de Bitcoin si quieres, o la milésima parte de un Bitcoin si quieres, o hasta 8 cifras decimales. Pero eso es arbitrario, es decir, ahora mismo utilizamos 8 cifras decimales, y si resulta que en un futuro cada Bitcoin tiene muchísimo más valor de lo que tiene ahora, pues utilizaremos 16, 20 o las cifras decimales que necesitemos. Es decir, el hecho de que haya 21 millones de cara a la operativa nos da bastante igual. Lo importante es que, al ser una cantidad acotada, hay un periodo deflacionario que está obligado de alguna forma a que lo alcanzaremos en un tiempo. Entonces, otra de las cosas que también sorprende un poco de Bitcoin es, bueno, pero hay 20 millones, pero esto se generan de la nada, ¿cómo aparecen, no? ¿Cómo se minan? De hecho, es cómo se acuña la moneda. Bueno, pues el proceso de acuñación de moneda, que se llama minado, lo que intenta es, de alguna forma, representar lo mismo que sucede con el oro, en cuanto que hay una cierta cantidad de oro finita en la Tierra, y el proceso intenta imitar, de alguna forma, la fortuna que tiene una persona cuando encuentra fortuitamente oro. El hecho es, esa cantidad de bitcoins va a ir creciendo, o sea, empezamos en
empezamos en 1 Bitcoin, 2 Bitcoin, 1 millón de Bitcoins, 2, y vamos poquito a poco encontrando más Bitcoins hasta que llega un momento en que alcanzamos los 21 millones. Pero ese proceso, al fin y al cabo, de alguna forma, hay que provocar que sea controlado. Es decir, lo importante que tiene Bitcoin es que las reglas de juego son conocidas por todo el mundo. A diferencia del sistema que estamos habitualmente acostumbrados de reserva fraccionaria, en la cual los gobiernos en un momento dado o los bancos tienen la potestad de evaluar tu moneda, de imprimir más moneda, Bitcoin, todo el mundo sabe cuántos millones de Bitcoins hay hoy en día, cuántos ha habido hace 5 meses y cuántos va a haber mañana. Y eso es algo conocido. Es decir, el ratio de impresión de moneda, de acuñamiento o acuñación de moneda, es conocido. Y esto es conocido por todo el mundo. Eso no quiere decir que sepamos de antemano cuál va a ser el precio de Bitcoin, porque solamente conocemos una de las dos variables. Conocemos la variable de cuánta moneda en circulación va a haber. Lo que no sabemos es cuánto aprecio va a tener las personas, va a tener la gente por esas monedas, que es lo que realmente marca el precio. Pero al menos de las dos partes de la ecuación, una la tenemos cubierta. ¿Vale? Esa parte de acuñado de moneda, como decía antes, intenta representar lo más parecido posible al proceso de encontrar oro. Es decir, lo que se hace es, mediante un algoritmo matemático, una serie de operaciones complejas, estas relaciones con la criptografía, intentar representar una especie de suerte en el cual una persona que tiene un ordenador trabajando durante bastante tiempo, aleatoriamente, una persona de cada muchísimas, tiene la fortuna de encontrar unos cuantos nuevos bitcoins, que empiezan siendo 50 bitcoins al principio, pasados X bloques, que son alrededor de unos 4 años, pasamos de los 50 bitcoins originales que una persona se puede encontrar minando a 25, que es lo que tenemos en la actualidad, luego bajará a la mitad, sean 12 y medio, luego será la mitad de la mitad, y así infinitamente, digamos, porque es una curva asintótica. En la práctica, estamos hablando de 2140, una cosa así. Ese año más o menos en el cual pues casi tendremos los 21 millones. Es la teoría, digamos, pero en la práctica lo que sucede es que al fin y al cabo casi todos los bitcoins en muy poquito tiempo lo vamos a ir mirando en los próximos años. Digamos que más allá del año 2020, pues es verdad que no habremos alcanzado los 21 millones, pero estamos muy cerquita de estar ahí. Entiendo. A mí me gustaría, después de esta exposición que has hecho de esta parte técnica del Bitcoin, que ya sé que no lo has comentado todo, pero sí has comentado ya una parte muy importante, me gustaría que Chus te planteara algunas preguntas. Chus. A ver, hola Víctor. Mira, vamos a ver. Después de ser tan famoso por la comparación entre la criptografía de Bitcoin y los protocolos de encriptación de las redes, yo voy a preguntarte una serie de cosas. ¿Te importaría explicarles exactamente a los clientes en qué consiste el minado tal cual? Básicamente consiste en una prueba de esfuerzo en la cual una persona lo que está haciendo con el programa de Bitcoin, con el propio cliente que lo puedes utilizar para poder minar si quieres, es directamente hace una operación de hashing, un digest, que es el hashing, el SHA-256, en el cual lo que hace es validar las transacciones previas que se han recibido en los últimos 10 minutos, va acumulándolas en un bloque, y ese bloque, lo que se espera es que el resultado del hashing de ese bloque tenga una ristra de ceros al final del todo. Esa ristra de ceros, obviamente, lo que se espera es que sea el mayor número posible. Obviamente, cuando alguien hace un hashing de un texto aleatorio, lo que puede dar como suma, digamos, de digest o de hashing es algo bastante aleatorio. Lo que se pretende es que una de cada muchísimos millones, ese hashing puede dar un valor que sea una serie de dígitos en esa decimal y luego 0, 0, 0, 0 y así muchísimos ceros. Entonces, en un momento dado, se define una cierta dificultad, que vamos a poner, por ejemplo, que fuera dificultad 16, para poner un dígito, y esa dificultad 16, supongamos, no es tanto así, pero es una simplificación, implica que en el hashing que tú estás haciendo, al menos te encuentras 16 ceros detrás. Eso lo que quiere decir es que, al fin y al cabo, de forma aleatoria, hay muchísima gente que está intentando minar, que está intentando conseguir un hashing en el cual, metiendo un valor aleatorio a todas las transacciones de los últimos 10 minutos, consigue
encontrar una sola cadena en la cual los últimos 16 dígitos estén a 0, eso es lo que se denomina minar. Y lo que haces es, de alguna forma, estás promoviendo que los mineros, la gente que está intentando buscar este tipo de operaciones, está fortaleciendo la red. Porque unas cosas que tiene Bitcoin importantes es que hay un algoritmo que está basado en la cadena de bloques que lo que pretende es que todos los mineros actúen como notarios de todas las transacciones que están realizando. Porque lo importante es que de forma anónima, entre todos nos pongamos de acuerdo de si una operación se ha realizado o no se ha realizado. Esto para evitar el problema del doble gasto. En las monedas que no son virtuales, uno no tiene dificultades porque cuando yo entrego, por ejemplo, un billete en mano a otra persona, ese billete es totalmente único. No le puedo duplicar. Tiene una numeración única y no es fácil de poder duplicar. Con moneda virtual, al fin y al cabo, lo que podría suceder es que yo tengo un Bitcoin, yo te lo envío a ti, pero yo sigo manteniendo la copia del Bitcoin que te he enviado. Entonces, de alguna forma, todos los demás tienen que poder anotar una transacción en la cual yo he hecho un envío de un Bitcoin desde mi dirección hacia la tuya y a partir de ese momento yo ya no lo puedo volver a enviar a ninguna otra persona más, porque ese Bitcoin ya está eliminado de mi lista, digamos, y ya no es válido, ya es tuyo, ya no es mío. Para poder hacer eso necesitamos tener una serie de personas que lo que hacen de alguna forma es actuar como notarios ante todos los demás. Esos notarios, de forma distribuida, son justamente los mineros, que están haciendo este proceso. Están intentando encontrar algún bloque en el cual los últimos dígitos de ese hash esté todo a 0. Eso lo que sucede es que estos mineros, obviamente, tienen un incentivo importante en adquirir hardware muy potente para poder hacer este proceso. Y esa es una de las partes. Esa es la parte de únicamente el hash de cara a minería. Hay más criptografía detrás de Bitcoin. Obviamente, la propia dirección pública que uno da para que le envíen Bitcoins a esa dirección, esa misma dirección, al fin y al cabo, utilizando es criptografía de clave pública, clave privada, que a diferencia, por ejemplo, de algoritmos como el RSA y otros algoritmos que están basados, por ejemplo, en números primos, en este caso estoy utilizando criptografía de clave elíptica. Básicamente, por simplificar mucho, es un algoritmo que es igual o más potente que los que estamos acostumbrados de criptografía de clave pública privada como RSA, es mucho más reducido en cuanto al tamaño, es decir, en este caso con 256 caracteres de criptografía de clave pública, en este caso de curva elíptica, es tanto más seguro que 2048 caracteres de una clave RSA. Es decir, de alguna forma lo que estamos haciendo es que con una dirección muy pequeñita, que es la que uno utiliza para direcciones de Bitcoin, puedes tener un grado de seguridad tanto más grande que puedas tener con el otro tipo de criptografía. Vale. ¿Qué pasa? Ahora te voy a volver a preguntar. ¿Qué pasa cuando se resuelve un bloque? Cuando se resuelve un bloque, ese primer minero anuncia que él ha sido el que lo ha resuelto, es el primero que lo anuncia por la red y todos los demás automáticamente reconocen que él ya lo ha resuelto. Y aquí sucede lo siguiente. Puede ocurrir que haya varios mineros que resuelvan un bloque con 16 dígitos, por ejemplo, al final. Y entonces entran en contendencia, entran a competir entre ellos, porque lo que sucede es que los dos han encontrado un bloque que es legal. Bueno, pues la forma de resolverlo, al fin y al cabo, es cuántos bloques posteriores a ese utilizan tu tamaño, o sea, utilizan tu bloque para seguir mirando encima de él. Es decir, puede haber una hebra en la cadena de bloques que esté validada por una serie de personas, que a lo mejor haya ya 3 o 4 bloques por encima, y otra hebra que tenga 6 o 7. Y lo que está determinado por el protocolo es que aquella hebra que tenga más número de confirmaciones encima es la que gana. Vale, voy a explicar una cosa. Es que cuando un bloque se resuelve, se siguen resolviendo bloques porque esto va a unas velocidades no humanas. O sea, no... Entonces, si sobre tu bloque hay muchos más bloques porque unos son continuación del siguiente, ¿cierto, Víctor? Sí. Cuando la hebra o la bifurcación en el camino, la tuya es más corta que la de tu otro minero, la tuya se descarta. ¿Qué pasa con los bloques que están encima? Son iguales que los otros, ¿verdad? Es una cuestión de números, no influye. Son válidos, se les llama huérfanos porque no van a continuarse a partir de ahí hacia arriba, pero simplemente no se utilizan.
Hasta aquí es para ir explicando porque la parte tecnológica es bastante compleja. ¿Qué ocurre cuando, o sea, los mineros, tú nos puedas explicar, los mineros funcionan solos? O sea, es como en las leyendas del viejo oeste con la burra, el pico, la pala, ¿se van ellos solos a una mina o se juntan? No, a ver, en el pasado era muy sencillo poder minar una persona misma con un portátil incluso o con un ordenador de sobremesa convencional. Era normal. Y de hecho se podían obtener bastante bitcoins de esa forma. Uno solo. Luego, posteriormente, la tecnología fue cambiando y lo que se consiguió es, de alguna forma, optimizar con mucho la potencia de cálculo para conseguir minar mucho más rápido y con menos consumo de energía. Se pasó de utilizar CPUs convencionales a poder minar directamente con tarjetas gráficas. Después de las tarjetas gráficas vino una siguiente generación, que son chips especializados que se llaman FPGAs, otro tipo de tarjetas, que fueron obviamente mucho más eficientes y con también menor consumo de energía. Ya estamos en otra generación distinta que se llaman ASICs, que son chips especializados que solamente valen para esto, solamente valen para ejecutar este algoritmo de ASIC. ¿Nos puedes decir cuánto vale uno así normalito? De un chip, un ASIC, pues mira, sí. tenemos de $800 más o menos, unos 600 y poco euros, los de Butterfly, por ejemplo, hasta equipos que están hablando de unos $30.000, $35.000. Vale. Sigue, perdona por la interrupción. Esto, en cualquier caso, son distintas tecnologías que lo que han hecho es optimizar muchísimo la capacidad de cómputo y reducir mucho el consumo de energía para poder minar. Ahora lo que sucede es lo siguiente, dado que ya no hay unos poquitos mineros como en el pasado, sino que ahora la competencia es muy grande y además se han ido profesionalizando, se han ido adquiriendo equipos mucho más potentes y personalizados y optimizados justamente para esta labor, ahora lo que sucede es que si uno se pone a minar solo, la probabilidad que uno tiene de encontrar hoy en día 25 monedas es muy, muy pequeña, muy pequeña. Entonces lo que se hacen son justamente pools, es decir, se utilizan una especie de servidor central que lo que hace es distribuir las pruebas de esfuerzo entre las distintas personas. Cada una de esas personas con sus equipamientos informáticos computan una pequeña fracción y aportan su capacidad de cómputo. Y lo que se hace es que cuando alguien cualquiera del pool encuentra las monedas correspondientes, esas monedas se reparten entre todos en proporción a la capacidad de cómputo que han prestado a la red. De esa forma uno puede tener cierta garantía de que aunque tú puedes tardar 4 o 5 meses en encontrar bitcoins por ti mismo, pues al menos de forma regular todos los días vas a tener una pequeña fracción del equivalente a lo que hubieras encontrado por ti solo. Bien, ahora hay 3. ¿Cuántos pools potentes hay ahora mismo? 3, ¿no? Más o menos. Bueno, hay varios. Digamos que DeepBit ahora mismo es el principal y está casi cerca del 50% de todo el total. Y digamos que importantes podríamos decir que hay 3 o 4 ahora mismo. Bien. Si me equivoco o meto la pata o simplifico mucho, como la otra vez, por favor me corriges, ¿vale? Entonces, cuanta más capacidad de proceso tenga un pool de mineros, que va a depender exclusivamente de una rentabilidad económica, o sea, de una capacidad de inversión, o sea, yo puedo meter, digamos, yo tengo 400.000 euros y me voy a comprar equipos informáticos, ¿verdad? Tendré una capacidad de proceso impresionante. Si yo tengo más del 50% de la capacidad de proceso, ¿podré falsificar los bloques, Víctor? Vale, si, por ejemplo, tengo un 60% de capacidad de proceso, ¿podré introducir bloques diferentes a los que los demás y los estén haciendo? Sí, a ver, eso es lo que se conoce como el ataque del 51%. Es un ataque teórico que en el pasado era totalmente práctico y se podía realizar. Hoy en día es mucho más complicado de poderlo hacer. ¿O es más caro? Es mucho más caro. Eso, puntualicemos que es mucho más caro. ¿Vale? Es que quiero diferenciar la parte técnica con la parte posibilista. Les vamos a contar lo que estábamos hablando tú y antes en antena, fuera de antena. Hay un famoso bulo por internet de un famoso, ¿te acuerdas del famoso robo a Citibank por un hacker ruso de 50.000 millones de dólares? Y yo parto de la idea de que Bitcoin ahora mismo son mil y pico millones de dólares y que cuando llegue a un monto importante, o sea, cuando sea rentable, se podría invertir en reventar Bitcoin para quedarme yo con el dinero, vamos, como uno de los usuarios. Esa es mi tesis. Ahora te toca refutarme.
Vale. Pues mira, el ataque, como decía, es un ataque teórico, se puede realizar en la actualidad, es decir, no es una cosa que sea imposible. Lo que pasa es que, si bien técnicamente es factible, económicamente no es una de las opciones factibles. Hay muchas formas mucho más inteligentes de atacar Bitcoin y sacar mucho más partido de Bitcoin que mediante un ataque del 51%. El ataque del 51% tiene una serie de problemas, y es la siguiente. Es verdad que si uno consigue tener más del 51% de la capacidad del cómputo de la red, de alguna forma es como si estuviera falsificando moneda. Es decir, tú puedes decidir qué bloques son los que van a pasar a la siguiente, o sea, qué transacciones son las que van a pasar al siguiente bloque y cuáles no. De alguna forma empiezas a controlar tú qué tipo de operaciones se van a marcar y cuáles se van a poder hacer y cuáles no. Pero eso ten en cuenta que es bloque a bloque. Es decir, el que tú tengas el 51% justamente ahora te permite en un momento dado el poder decidir qué transacciones se quedan fuera, cuáles se quedan dentro, y eso es el bloque inmediatamente superior. Pero eso es un esfuerzo de cómputo muy grande solamente para decidir que esas transacciones que yo quisiera que se validaran ahora mismo en cuestión de 10 minutos aparezca la primera confirmación, pues no puede ser en el primer bloque que yo esperaba, va a tener que ser en el siguiente. Bueno, pues lo que no va a llegar en 10 minutos me llegará dentro de 20. No es un gran problema. Al fin y al cabo, en Bitcoin, una de las cosas importantes que se pide precisamente para el ataque del 51% y para otro tipo de problemas que pueda haber con Bitcoin es que las personas cuando reciban Bitcoins no asuman que han recibido los Bitcoins hasta que no tienen un número de confirmaciones dadas, un número de confirmaciones predeterminado. Ese número de confirmaciones se ha estimado que está estimado en 6, que es alrededor de una hora, lo que habría que esperar, porque deshacer una transacción que tiene 6 bloques encima es muy, 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 muy costoso. Cuando digo muy costoso, quiero decir pues que al fin y al cabo la NSA americana, un organismo gubernamental con muchísimo dinero, al fin y al cabo lo que puede hacer es el mismo dinero que ya tiene en el mundo real, gastarlo en equipamiento de computación para poderse hacer con el poder de cómputo a Bitcoin y poder dominar la red. Bueno, lo que sucedería simplemente es que eso, dado que en Bitcoin está pensado para que sea totalmente visible por todo el mundo, cuál es el grado de dificultad en el cual se está minando actualmente, cuál es la capacidad de cómputo que hay en cualquier momento de minería, rápidamente la gente se daría cuenta de que hay una serie de bloques huérfanos que están quedando huérfanos porque alguien empieza a tener control de la red. Lo que pasaría es que esas empresas que han invertido muchísimo dinero en poder sacar provecho de ella, rápidamente el valor de Bitcoin bajaría muchísimo y no lo van a poder rentabilizar. Entonces, desde el punto de vista de invertir mucho capital en algo para poderlo sacar rédito, en este caso casi lo consigues es lo contrario. Es decir, no es la forma más efectiva de poderte ganar mucho dinero. Muy bien. Vale. Muy bien. Me gustaría ahora dar paso a Jaime, que quería plantear una serie de cuestiones. Jaime. Sí, bueno, yo antes de entrar en materia de lo mío, que es la economía, me gustaría, Víctor, que nos explicas un poquito los inicios de Bitcoin, un poquito, pues, bueno, como el proceso de formación, como, bueno, las primeras extracciones de moneda, las cotizaciones iniciales del Bitcoin, ¿vale? Y cuando poco a poco se fueron incorporando usuarios no mineros, o sea, usuarios de la moneda como tal. A ver si me puedes explicar un poquito y nos aclaramos todos. Gracias. Pues mira, Bitcoin empezó siendo una idea de una persona que se identificó con un seudónimo, una persona o un equipo, todavía no se sabe si ha sido varias personas que han participado, que se hizo pasar por llamarse Satoshi Nakamoto. Esta persona básicamente lo que hizo es subir una lista de distribución, mandó un mensaje en el cual vino a decir, mediante un paper, vino a decir que él tenía una idea de cómo poder empezar a utilizar una moneda que él acaba de crear. Esa moneda, al fin y al cabo, todavía no estaba hecha, solamente envió un paper, que es el que podemos ver actualmente en bitcoin.org/bitcoin.pdf, ahí te lo puedes bajar. Ese paper, al fin y al cabo, lo que te está diciendo es cómo se puede crear una moneda, cómo se minaría, cómo se evitarían los problemas del doble gasto, otra serie de dificultades que en aquel momento existían para otro tipo de monedas, y principalmente vino a resolver un problema que hasta en aquel momento no estaba resuelto, y era, ya había otras monedas digitales, pero el problema era que para evitar el problema del doble gasto, al fin y al cabo siempre tenía que haber una entidad central que es la que controlara de alguna forma
si esa moneda ha sido gastada o no ha sido gastada. Es decir, en un momento dado, si yo te envío dinero a través de mi banco, vamos a llamar banco X, yo envío el dinero a través de ese banco X a ti, por ejemplo, el banco te pone a ti un +10 que yo te he enviado y a mí me pone un -10. Pero claro, esa entidad central tiene el control efectivamente de todas las operaciones que están pasando. Por tanto, él puede evitar, dado que me está poniendo aquí un -10, me puede evitar que yo pueda utilizar esa misma moneda para poderla utilizar por segunda vez. De esa forma muy sencilla. Eso ya existía en aquel momento. Lo que no existía es algo tan novedoso como es la cadena de bloques, que al fin y al cabo lo que pretende conseguir, y de hecho es lo que ha conseguido, es de una forma descentralizada poder asegurar entre distintas personas que no se conocen de nada, poder asegurar que una transacción es fiable o no lo es. Es decir, una transacción es auténtica. Es cómo evitar que la moneda se pueda falsificar y cómo actuar una serie de personas que hagan de notarios a su vez del resto de la red para protegerse de dobles gastos. Y este algoritmo pues fue totalmente una novedad. En aquel momento, cuando le sacó la lista de distribución, no tuvo una muy buena acogida porque obviamente ya había habido intentos anteriores y siempre ha habido pues bastantes problemas. En la lista de PAC, por ejemplo, pues ha habido bastantes problemas de personas que creen saber ya todo y de alguna forma pues muestran su solución y rápidamente pues luego se da uno cuenta de que tienen distintos fallos por todos los sitios, ¿no? Él cuando lo publicó, la verdad es que no tuvo muy buena acogida. Se dedicó no solamente a sacar el paper, sino que hizo una primera versión experimental de propio cliente de Bitcoin. La verdad es que tenía muchos problemas. Se le fueron notificando los problemas y la persona esta lo resolvió. El cliente estaba hecho de C++ y de hecho fue la espina original de la cual el cliente actualmente que tenemos, el Bitcoin Qt, el cliente estándar que se llama, sigue estando derivado de aquel. Es decir, desde aquel momento esto empezó a crecer despacito. Originalmente los primeros Bitcoins que se utilizaba no tenían un valor como tal, era más casi un juego que otra cosa. Y de hecho, lo primero que hay constancia que una persona utilizó los bitcoins para algo realmente útil, en este caso fue para comprarse una pizza, pues valieron no sé cuántos miles de bitcoins a cambio de una pizza que alguien le entregó en su casa, ¿no? Esos primeros miles de bitcoins, obtenerlos por minería apenas le costó, porque en aquel momento era muy sencillo de poder minar, pero hoy en día esos mismos miles de bitcoins valdrían muchísimos millones de dólares. Esa fue la primera operación que se hizo. Desde el primer momento, los usuarios de Bitcoin han sido atraídos por Bitcoin por una serie de propiedades. Quizá una más importante es el tema de la privacidad, es decir, que uno puede enviar dinero o puede recibirlo directamente en modo peer-to-peer de una persona hacia otra sin pasar por intermediarios. Es decir, no hay un PayPal de por medio que me diga, si tú quieres donar dinero a Wikileaks, por aquí no puedes, porque el gobierno de Estados Unidos ha decidido que no se puede donar a esta entidad, por ejemplo. Perdona, solo una pregunta. ¿Cabe la posibilidad, porque bueno, imagino que esta persona debe estar bastante arrepentida de haberse comprado una pizza con tal cantidad de miles de bitcoins? ¿Cabe la posibilidad de que alguno de estos mineros originales conserven miles de bitcoins? Sí, y de hecho es un hecho que es así. Es decir, una cosa que tiene Bitcoin es que dado que uno no puede saber exactamente quién está detrás de las direcciones de Bitcoin, salvo que esas personas lo identifiquen como tal, digan que esta dirección de Bitcoin es mía. Es como tener una cuenta de un banco. En Bitcoin tú puedes tener 50 cuentas, digamos, de un banco, fácilmente. Y son totalmente aleatorias. Si tú quieres identificar que esta cuenta del banco es tuya, lo puedes hacer públicamente, y si no quieres hacerlo, pues no lo haces. En el caso de Bitcoin, se sabe en todas las direcciones que hay, o muchísimas direcciones que hay, pero no se sabe qué personas están detrás. Y se conocen una serie de direcciones en la que estamos hablando de que hay muchos miles de bitcoins detrás que no se han movido desde hace muchísimos años. Es decir, están ahí en modo reserva y es muy probable que algunos de ellos sean precisamente de mineros de aquellos momentos. Por tanto, es probable que algunos de estos momentos, si materializara ese dinero, se vaya a un buen pellizco. Sí, de hecho es uno de los problemas que tenemos actualmente con la volatilidad de Bitcoin, y es que hay cierto capital de Bitcoin importante que está en manos pues de personas que en su momento timaron a otras, que se hicieron con muchísima cantidad de Bitcoins. Estoy acordándome del caso del Pirata, por ejemplo, de Pirata a los 40, que es uno de los usuarios que lo hizo en su día. Hay otros muchos usuarios que han tenido Bitcoins por determinados motivos, porque los compraron en su día cuando eran muy baratos, por ejemplo, o porque los minaron, y que siguen estando ahí.
Y esos, obviamente, si mañana deciden venderlos todos y capitalizar su dinero en dólares directamente, pueden afectar la cotización de Bitcoin rápidamente. Uno de los problemas que tenemos es que como todavía el volumen de capitalización de Bitcoin no es muy grande, si yo ahora mismo me da por vender 2.000 millones de euros a dólares, no cambia, lo pongo en venta directa en el mercado internacional, no cambio ni la última cifra decimal, ni la cuarta cifra decimal, no cambia prácticamente nada, porque el volumen que se mueve entre dólares y euros es grandísimo en el mercado Forex. Si esto mismo lo hago con Bitcoins, con que tan solo venda unas poquitas decenas de Bitcoins o las compre, el precio en MTGOX, que es uno de los sitios importantes, y hay otro mucho más, cambia fácilmente. Si a mí me diera por vender directamente miles de Bitcoins en el mismo minuto, automáticamente el precio puede pasar de 130 y tantos que estamos ahora mismo dólares a por debajo de 80. Por tanto, de estos mineros originales puede haber gente que se crea el proyecto y, bueno, pues lo estén manteniendo, confiando que en el futuro se puede convertir en un medio de pago aceptado comúnmente, pero también pueden haber simplemente especuladores, ¿no? Sí, de hecho hay muchísimos especuladores. Todavía el mercado de Bitcoin está dominado por especuladores principalmente. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, Bitcoin, una cosa que decimos es que es la moneda natural para Internet. Y esto es cierto porque no tienes prácticamente las comisiones que te aplica cualquier otro medio. Es mucho más rápido que la inmensa mayoría de los otros medios que estamos comparándolo con ellos. Es mucho más anónimo, etcétera. Es decir, en general es mucho mejor. Pero, por contra, la volatilidad es tan alta que, al fin y al cabo, si tú tienes, por ejemplo, un negocio, tú tienes directamente un portal en el cual tú vendes camisetas y las vendes a través de un portal de internet, tú al mismo a lo mejor estás utilizando como medios de entrada de dinero, pues a lo mejor PayPal, Visa, Mastercard, por tarjeta convencional, por ejemplo, tarjeta de crédito. Eso es a lo mejor tu sistema de entrada no convencional. Si tú, por ejemplo, decides utilizar Bitcoin, lo puedes hacer en muy poquito tiempo, lo puedes conseguir. Es mucho más sencillo y encima te evitas comisiones de estos terceros que estamos comentando. Pero por contra resulta que un día ves que tu camiseta vale 3 Bitcoins, al día siguiente tan solo te van a enviar 2, al día siguiente te van a enviar 5, al día siguiente te van a llegar 2,23 y todos los días la fluctuación del precio en Bitcoin es muy grande. ¿Qué es lo que sucede? Obviamente tú tienes una tienda, tienes empleados a los cuales tienes que pagar sus salarios, lo pagas en euros. Tú tienes que pagar impuestos a Hacienda, lo pagas en euros. Tú tienes que pagar a tus proveedores no les puedes decir, hombre, es que este mes la cotización de Bitcoin ha bajado mucho y es verdad que gana mucho Bitcoin, pero claro, cuando los tengo convertido a euros, resulta que ahora están tan bajos que casi pierdo dinero de cuando los compré. Bueno, pues lo sentimos, pero tú tienes que seguir pagando a tus proveedores y los pagas en euros. Entonces lo que sucede es que no puede uno asumir el riesgo con un negocio de tener directamente Bitcoin como única moneda de entrada, porque la fluctuación es muy grande. Es verdad que en el medio y largo plazo la moneda se va a comportar de una forma deflacionaria y es de prever que el precio suba, que se aprecie más por la gente según se vaya dando a conocer. Pero eso solamente es una elucubración, es decir, no hay una garantía de ello. Y por tanto en el día a día, en el corto plazo, la fluctuación es tan grande que el riesgo es muy alto de hacerlo. Por eso muchos negocios lo que hacen es que tienen muchos métodos de entrada de dinero y complementan con Bitcoin. Es uno más. Pero no todo en Bitcoin solamente. Sí, me gustaría dar ya paso a Antonio y ya vamos cambiando un poco el tercio. Pasamos del tema técnico y ya vamos a hablar un poco más de temas económicos, energéticos, etcétera. ¿Te parece, Antonio? Coméntanos, ¿qué es lo qué inquietudes te despierta todo esto que se está hablando o que no se ha hablado? Bueno, a mí me parece que lo estáis tratando de una forma interesantísima. A mí me gustaría saber, por ejemplo, no sé hasta qué punto hay gente fomentando este tipo de monedas porque realmente tiene fe en ellas. Hay gente fomentando este tipo de monedas porque le pagan como comercial para fomentar este tipo de monedas. Y hay gente que después de cobrar como comercial para fomentar este tipo de monedas tiempo suficiente, termina teniendo fe en ella por aquello de la disonancia cognitiva y el cambio de actitudes. Entonces, me gustaría preguntarte, de la serie de preguntas que tengo aquí pensadas, me gustaría preguntarte a cuántas personas conoces que están fomentando este tipo de monedas
por una razón fundamentalmente comercial. Es decir, cobran por vender un producto como hay quien cobra por vender seguros de vida. Pues a nivel comercial, creo que no hay demasiadas personas que lo estén haciendo para intereses que no sean su propio negocio. Es decir, al fin y al cabo, Bitcoin, una de las cosas que te permite es tener el propio control de tu dinero y es mucho más opaco de cara a Hacienda, de cara al fisco, que tener dinero en euros. Entonces, de esa forma, hay personas que lo que hacen es directamente, en vez de ingresar su dinero, lo tienen vía web que están dando un servicio, y en vez de ingresarlo en euros, que directamente la gente les pague por un servicio en euros, pues directamente piden bitcoins, porque para ellos es mucho más fácil de poderlo tener. No tienen que tener una cuenta en un paraíso fiscal ni nada, porque directamente es mucho más anónimo, ponen una edición de bitcoin, nadie sabe cuánto dinero les han enviado y ellos lo pueden gestionar como quieran. Pero realmente no les veo haciendo campaña activa por Bitcoin como tal. Es decir, son usuarios, están aprovechándose de esa funcionalidad que le da Bitcoin, pero no están de forma activa promulgando todas las bondades que tiene Bitcoin. No los veo en esa situación. También hay usuarios que de alguna forma son usuarios de Bitcoin y son creyentes en ellos. Por ejemplo, soy una de esas personas. Yo soy una persona que vengo de OpenSUSE, del mundo de software libre. Conocí Bitcoin a través precisamente de este modelo de software. Creo que esto es una ventaja competitiva muy importante que nos da una libertad que hasta ahora no teníamos con otro tipo de monedas. Creo que es un bien social que hay que compartir y como tal pues lo promuevo y lo doy a conocer por el entorno al cual yo me muevo. Pero a cambio no obtengo ningún beneficio inmediato directo de Bitcoin. Por contra, dado que soy usuario de Bitcoin, indirectamente, como cualquier usuario de Bitcoin, si la moneda se da a conocer en más gente y poco a poco se va haciendo mucho más conocida, hay más gente que se incorpora a Bitcoin y si yo tengo parte de dinero, lo tengo en Bitcoin, pues lo normal es que Bitcoin, si se va dando a conocer a más gente y la gente le parece interesante como moneda, se revalorizará. Es decir, de forma indirecta, yo obtengo un cierto beneficio de esa publicidad o promoción de Bitcoin. Yo no lo estoy haciendo precisamente por eso, pero es cierto que de forma indirecta pues me puedo beneficiar de ello. Pero digamos que gente que esté promoviéndolo de forma activa para su propio negocio y para darlo a conocer a otras personas por dinero que puedan obtener, yo creo que no hay tantas como puede parecer, ¿eh? Bueno, con que haya 2 o 3 bien comunicados con cierto tipo de medios es más que suficiente. La Monte Peregrino empezó con muy poquita gente, por poner un ejemplo, ¿no? Bien, me gustaría preguntarte lo siguiente. En primer lugar, a ver, que tengo aquí una serie de notas ahí enormes. ¿Por qué crees que es importante que la cantidad esté limitada? Pero es quizá la propiedad más importante que tiene Bitcoin que nos diferencia de otras monedas que estamos acostumbrados, ¿no? Es importante porque cuando, por ejemplo, uno ve lo que pasa a la crisis de Chipre, uno piensa que su dinero está seguro en un banco y que ese es su dinero y que no se lo pueden quitar. En un momento dado, el banco de turno o el gobierno de turno puede decidir, pues en este caso, producir una quita de parte de tus ahorros que tú tienes en ese banco, o simplemente una cosa mucho más sencilla, que estamos acostumbrados, y es devaluar la moneda. El poder que teníamos antiguamente en España, cuando trabajamos con pesetas en vez de con euros, de que el Banco de España diera la máquina de imprimir dinero, y lo que antes había X millones de pesetas en circulación, ahora va a haber más. Es verdad que nadie viene a quitarte tus pesetas o tus euros debajo del colchón, pero el efecto que provoca es bastante igual. Es decir, al fin y al cabo lo que está sucediendo es, hay más dinero en circulación que tú no lo tienes. Por lo tanto, tus 10 millones de euros, por ejemplo, que tengas ahora, dentro de 20 años, van a tener mucho menor poder adquisitivo del que tienes actualmente con ese mismo dinero. Porque tu dinero se va a devaluar. Y ese control no lo tienes tú, lo deciden otros por ti. Lo decide un banco central en base a una base de políticas monetarias que vienen marcadas por los estados o por otro tipo de motivos. En el caso de Bitcoin no es así y lo que te permite de alguna forma es ser tu propio banco. Es decir, hay una serie de reglas, como decía antes, que son conocidas por todo el mundo sabe cuántos millones de monedas va a haber, vamos a llegar a 21 millones en un futuro, sabemos que actualmente hemos pasado ya a los 10 millones, estamos, bueno, incluso a los 11 millones y pico de bitcoins, sabemos cuántos millones de bitcoins había en un momento dado en el pasado, podemos ir al día 17 de marzo del 2010 y saber exactamente cuántas monedas había en aquel momento.
Y si queremos hacer la previsión hacia el futuro de cuántas va a haber en el futuro dentro de no sé cuántos meses, también lo podemos hacer exactamente igual. Es algo bastante previsible. Es importante que sea una cantidad finita, porque el hecho de ser una cantidad finita hace que el dinero no se esté devaluando. Es decir, aquí el objetivo es que después de haber pasado esta primera fase inflacionaria hasta cierto punto en el cual se está imprimiendo moneda, después de estos años iniciales en los cuales vamos a ir pasando hasta tener cada vez más cerca de los 21 millones, llegará un momento en que apenas va a haber más dinero en circulación. El dinero va a ser el mismo. Y lo único que va a suceder es que, sabiendo que nadie va a imprimir más moneda, tu dinero que tú tengas en bitcoins difícilmente se va a devaluar por ese motivo. Podrá perder valor o adquirirlo en base a que la gente considere que es mucho más interesante esa moneda o que tiene una serie de propiedades que hasta ahora no está utilizando y se puede apreciar en el mercado o depreciar porque la gente considere que no es tan importante como los demás pensamos. Eso puede ocurrir, pero al fin y al cabo no vas a perder poder adquisitivo porque un estado o un banco decida devaluar. Y eso lo consigue gracias a que hay una cantidad fija. Da igual que sea 21 millones, como podemos haber decidido que fuera otra cantidad totalmente arbitraria. Víctor, ¿eres consciente de que eso que dices no se corresponde a la realidad de lo que has definido antes cuando unes todos los argumentos? ¿Con qué realidad en particular dices que no se corresponde? Me dices que hay una cantidad fija de Bitcoin que está definida de antemano y nunca va a haber más de eso. Uh-huh. Por otro lado, me dices que es de esperar que si la campaña propagandística es suficientemente eficaz, el valor de este tipo de monedas se incrementará. Sí. Así que el valor de una porción de esa moneda se incrementará en la misma proporción en el que se incremente la moneda completa. Uh-huh. Y me dices que es infinitamente divisible. Sí. Luego, lo que ocurrirá es que lo que ocurriría, según el planteamiento teórico que me estás planteando, es que en la práctica y en realidad, aunque el número total sea limitado, como se puede dividir hasta el infinito y el valor teórico, si la campaña de propaganda es suficientemente buena, iría incrementándose, el valor de cada porción se iría incrementando también. Y como las cantidades de porciones que puede hacer es infinito, porque es infinitamente divisible, la cantidad de fracciones de monedas y por tanto de monedas reales que tienes en circulación es infinito. Si en vez de llamarle Bitcoin le llamas un centavo de Bitcoin, da igual, porque al final lo que ocurre es que desde el momento en que es infinitamente divisible y que se espera que el precio se vaya encareciendo, lo que ocurrirá es que iréis trabajando cada vez en una fracción menor y por tanto el total de fracciones útiles con las que funcionar a día se irá incrementando continuamente. ¿Eres consciente de esa pequeña peculiaridad que no sé si os habéis parado a pensar a la hora de organizar el argumentario? Sí, vamos a ver. El hecho de que la moneda sea arbitrariamente divisible simplemente es un hecho en el cual es una moneda que es digital y como tal, a diferencia de un dólar o de un centavo, que es algo físico que uno puede tocar, no lo puedes dividir todo lo que tú quieras. Al estar en un ordenador puedes utilizar los decimales que tú quieras. De momento utilizamos 8, podemos utilizar en un futuro los que queramos. Es verdad que no nos preocupa que sean 21 millones, porque si uno dice todo el dinero que hay en el mundo, si todas las operaciones que se mueven en Internet, solamente las que se mueven en Internet, se hicieran solamente en bitcoins, pues eso quiere decir que 21 millones de bitcoins equivaldrían a los no sé cuántos miles de millones de dólares que se mueven todos los días en Internet. Pero pues sí, la relación sería que un bitcoin, en vez de valer 130 y tantos dólares como pasa hoy en día, pues un bitcoin valdría 1.000 o 10.000 dólares, fácilmente. Vale, Víctor, vamos a verlo con, en lugar de con números el número asumido y en números sencillos para que sea mucho más asequible. Imaginemos que solo hay 100 bitcoin en el mundo, ¿vale? Ahora, resulta que la propaganda es eficaz, toda la labor comercial para promocionar este tipo de ideas va funcionando y la gente empieza a demandarlo. Su precio se encarece, pero solo hay 100 en el mundo. Así que empezamos a trabajar con decimales, o sea, con fracciones. Y entonces hacemos 10 fracciones y en vez de haber 100 Bitcoin, con lo que trabajamos en realidad es con 1000 partes. Lo puedes llamar como quieras.
Si el proceso sigue indefinidamente, lo único que haremos será volver a dividir, volver a añadir un decimal más. Y así sucesivamente. Da igual que en teoría el número esté acotado. En realidad, conforme está funcionando en la vida diaria, a nivel de intercambio entre nosotros, es absolutamente infinito. Con la única diferencia que en lugar de ser multiplicable el número de unidades de moneda porque se decide imprimir más, lo es porque está diseñado para que lo sea. Bueno, pero el que sea, o sea, eso no quiere decir que la cantidad no sea finita. Son 100 monedas solamente, ¿de acuerdo? Uno las puede fraccionar en el número de decimales que quiera, pero la cantidad es finita. Y esa cantidad no va a variar. Y eso sí que es importante que no varíe. El hecho de que sea reserva fraccionaria no es porque se pueda fraccionar infinitamente. Es por el hecho de que en este caso es una moneda real y no hay detrás una promesa de pago. Es decir, son esas monedas y sabemos que no va a haber más. Eso está definido de antemano. ¿Vale? Con la reserva fraccionaria, el problema que tenemos es que en un momento dado, cuando decimos que hay 1 millón, por ejemplo, de dólares en transacciones, resulta que de forma física, de forma fehaciente que uno pueda tocar, en papel moneda o en moneda física de dólar, del millón de dólares que se mueven, pues tan solo hay 84. Esos son los que hay de verdad. El resto es todo deuda. No aparece. O sea, simplemente son números y ceros que están en un sitio. Pero no hay moneda de verdad. En Bitcoin no es así. En Bitcoin, cuando decimos que hay 100 monedas o hay 21 millones, da igual, son esas y no hay ni más ni menos. Bien, discúlpame porque creo, corrígeme si me equivoco, la distancia desde mi ciudad hasta Nepal es una distancia finita. Pero en términos personales, en términos relativos a mi persona y mis posibilidades, tanto da que sea infinita o que sea finita, desde el momento en que prácticamente no puedo abordar la tarea. Entonces, a mí me parece que esa diferencia es importante si se comporta la mecánica tal y como vosotros pensáis que debería comportarse. Yo no las tengo todas conmigo y ahí está Second Life para coger y dar buenos ejemplos de lo que son las burbujas de Internet. Pero bueno, es algo que merece la pena tener en cuenta. Luego has comentado lo siguiente. ¿Se puede adquirir un software potente? Hombre, a mí $35.000 no me parece una cantidad asequible. No sé cómo lo verás tú, pero para mí $35.000 es una cantidad importante. Es más, me parece que es más de lo que gana en un año aproximadamente el 80% de la población de este país. Si luego eso lo podrá recuperar o no, es bastante discutible. Desde el momento en que cuanto más gente hay, más difícil es conseguir nuevos Bitcoin. ¿Me explico? Y ahora imagínate esta situación. Si tú y yo nos podemos aminar, en principio, estamos tú y yo con mi ordenador, o sea, con mi ordenador con el tuyo, y a priori deberíamos conseguir las mismas monedas, salvo que tu ordenador sea mejor. Si tu ordenador es mejor y es más rápido, probablemente tú cojas y consigues más. ¿Correcto? Sí. Bien, si tú consigues más, no solo consigues una mayor cantidad, sino que además, por esta dinámica de bloques que has dicho, dificultas que todos los demás vayan consiguiendo más. Con lo cual, el valor relativo de esa unidad de intercambio de la que estamos hablando se incrementa. Desde el momento en que a todos los demás nos resulta más difícil acceder a él. ¿Me explico? Sí, sí. Eso no parece una ventaja absolutamente injusta, absolutamente arbitraria y absolutamente despótica que coloca algo tan básico para el funcionamiento de los intercambios como puede ser el sistema monetario al arbitrio de cualquier especulador o de cualquiera con suficiente dinero para tener un ordenador mejor que pueda echar a todos los demás del círculo? Bueno, hombre, siempre ha habido la posibilidad de que aquellas personas que tengan más dinero, pues obviamente pueden invertir más en hardware y al fin y al cabo poder tener mayor entrada en Bitcoin. Sí, es cierto. Pero si lo compramos con el oro, estamos en la misma situación. Es decir, yo no tuve la suerte de estar en el siglo XVIII en las minas en las cuales estaban encontrando oro, no vivía en California, no tenía acceso ni a las palas ni a los materiales que pueden tener aquellas personas para poder extraerlo de la tierra,
perdía aquella oportunidad, pero al fin y al cabo el extraer oro es algo que puede hacer cualquier persona. Uy, perdona, Víctor, en este pero... caso, Bueno, sí, no, Víctor, perdona, solo una pregunta. Que, ver, las minas de oro estaban allí desde el inicio de los tiempos. Aquí es un artilugio artificial, una mina artificial que creamos nosotros, ¿no? Crea un poder más primero. Quiero decir, lógicamente, el primero que la crea es el que se beneficia. Creo que es completamente diferente. Sí, aquí hay un factor importante y es, como decía, en los orígenes de Bitcoin cualquiera podía minar. Estaba al alcance de cualquiera que se hubiera enterado que Bitcoin existía, y eso es un tema importante porque no todo el mundo lo conocía. Por lo tanto, estamos hablando de un nicho de mercado. Estamos hablando de unos tecnólogos, una serie de gente más o menos técnica, del mundo open source, etcétera, que se dieron cuenta de Bitcoin, de la existencia, y además vieron el potencial. Por tanto, es verdad que si lo que me estás diciendo es, pues mira, a lo mejor hay gente en África que no se puede beneficiar de esta moneda porque ha entrado más tarde que los demás y no ha tenido la posibilidad de conocer Bitcoin hace 4 años, por ejemplo. Y te digo, pues es verdad. Es verdad que esto ha estado limitado y acotado para un grupo de personas más o menos reducido. Y que puede haber un grupo de personas que haya ganado mucho dinero con esto, o que puedan ganar muchísimo dinero con esto. O que estén ganar mucho dinero con esto. Es verdad, pero si yo, por ejemplo, entrara hoy, en cualquier caso, ese dinero lo tienen esas personas, lo tienen bitcoins. Yo no me enteré en aquel momento, qué lástima que no me enterara en aquel momento, pero si yo entrara ahora, compraría bitcoins al precio que hay actualmente. Entonces estaría muy interesado. Es, si tú estás pensando en Bitcoin como una inversión de ahorro, es decir, estás pensándolo como una reserva de valor, efectivamente, cuanto antes entraras, más réditos hubieras obtenido. Eso es cierto. Pero si tú estás utilizando Bitcoin como simplemente una moneda en modo transporte, solamente como transferencia, en ese caso te da igual el precio que tenga Bitcoin, porque tú en un momento dado quieres comprar fichas de un casino, cambias directamente dinero en efectivo por bitcoins al precio del que esté en ese momento y envías los bitcoins de inmediato. Te da igual si están a $150, como si están a 100, como si están a 500. Cambias en ese momento. Lo que pasa es que si yo fuera poseedor de estos bitcoins originales en una cantidad bastante grande, estaría muy interesado, más que en difundirlo para convertirlo en una moneda de uso habitual, estaría muy interesado en darle publicidad para obtener una ganancia realmente espectacular, ¿no? Sí, esta gente son los que más interés tienen obviamente en Bitcoin. Son los que más problemas tienen en caso de que decidan vender, porque no hay liquidez suficiente. Es decir, si en un momento dado quieren vender miles de Bitcoin en muy poquito tiempo, por mucho que eso, teóricamente, con ese dinero que ellos tengan en miles de Bitcoin, te puedes comprar 2 casas, por ejemplo, en la práctica, para poder obtener ese dinero en dinero fiat, digamos, no lo vendes en un solo día, porque simplemente no hay sitios de intercambio que te permitan tener una profundidad tan grande. Eso por un lado, son los primeros que están afectados por eso. Y por otro lado, obviamente, son los mayores interesados en que la moneda tenga éxito, porque gran parte de sus ahorros los tienen en bitcoins. Obviamente, esta gente que está de los orígenes son de los que más intereses tienen en que Bitcoin siga adelante. No son ahorros, es una plusvalía, ¿eh? Sí, es algo más que ahorro. O sea, es plusvalía, lo que hay es una plusvalía impresionante, que digamos, estás diciendo que es difícil de materializarla en estos momentos, porque no hay profundidad en el mercado. Vale. A mí, honestamente, me recuerda mucho al tema de Afinsa. Lo que pasa es que esta gente, en vez de comprar los sellos por ahí, pues los genera ellos con un PowerPoint, ¿no? Hombre, yo creo que no es comparable, pero me gusta la comparación. Creo que no es comparable porque, al fin y al cabo, aquí sí que hay algo detrás y que todo el mundo lo puede. Sí. Transparencia. Había algo si vienes una moneda virtual, si vienes una moneda virtual que tú puedes considerar como si fueran sellos, aquí todo el mundo está viendo los sellos. No es, tú dices tener un banco con X sellos que nadie ha visto y la gente entrega dinero por ello. No. Aquí se sabe que efectivamente esa moneda está y se sabe cuántas hay. A diferencia de eso, la visibilidad es mucho más grande. En realidad, Víctor, lo que pasaba con el tema de Afinsa y Forums Filatélico no es que no estuvieran los sellos estaban. Lo que pasa es que los sellos no valían, creo que los que tenían los sellos decían que valían. Y esa diferencia es fundamental. De hecho, es muy importante en todo tipo de esquemas piramidales. No sé si me sigue.
Sí, te sigo. A ver, unos problemas que hay con Bitcoin es que el precio que tiene Bitcoin no es el que quiera marcar yo, es el que tiene el mercado. Es decir, hay gente que lo compra por un valor y gente que lo vende por otro. Eso es un valor totalmente arbitrario. Como cualquier bien económico, en este caso, estamos en un proceso de autodescubrimiento. ¿Cuál es el valor real que tiene para la gente? Y en ese proceso hay subidas y bajadas muy grandes. Como tal, tú puedes pensar que Bitcoin puede valer $200, pero si la gente en un momento dado, como ahora, no está dispuesta a pagarte más que 130, pues ese es el valor. Y eso por lo cual tú lo vas a poder vender. Eso, por ejemplo, con el oro no te sucede. Con el oro tienes, o con otros metales preciosos, tienes una cierta garantía de que ese valor, que actualmente tiene un poder adquisitivo X, dentro de 40, 50 años, vas a poder seguir manteniéndolo. Es decir, si tú tienes un lingote de oro hoy en día, el que lo tengas dentro de 50 años o se lo entregues a tus hijos, tienes una seguridad bastante alta de que el poder adquisitivo que van a tener no van a perder demasiado. Sí, eso, pues, actualmente con Bitcoin, es una apuesta muy loca. ¿Por qué? Sí. Porque es verdad que puedes ganar mucho dinero, pero el riesgo es muy grande. Sí, esto es como la bolsa. Perdonad un momentito que Chus nos va a dejar ya, que tiene que irse. Chus, muchas gracias por estar aquí. No sé si querrás comentar algo o no. Sí. Un placer. Y nada, que la próxima semana más y mejor. Hoy tengo asuntos familiares que tratar. Venga, pues muchas gracias y hasta la próxima. Víctor, Carlos, Jaime, Antonio, hasta luego. Venga, hasta luego, Chus, gracias. Hasta luego. Sí, ahora sí que me gustaría ya en esta recta final del programa que Jaime nos diera también una pequeña explicación sobre lo que es realmente el dinero, y te quería plantear también algunas dudas que tiene respecto al Bitcoin y lo que es hoy día el dinero. Sí, Jaime, adelante. Bueno, a ver, aunque sea una cosa muy rápida porque el tema da para mucho. Pero bueno, vamos a ver, estudiando un poquito las características del dinero, bueno, veo que cumple las características, ¿no? De visibilidad, de ser un bien duradero. Quizás lo de duradero aquí falla el mantenimiento del valor, pero bueno, luego lo vamos a hablar. La escasedad, la homogeneidad, bueno, la transportividad mientras tengamos internet, claro. Bueno, digamos que podría cumplir estas funciones, ¿no? A ver, en cuanto al tema de que sea una moneda fiduciaria, pues también un poco lo mismo, ¿no? Los billetes, las monedas, el dinero bancario que se crea también es fiduciario y por tanto está basado en la confianza. Esta confianza, bueno, pues se gana con la garantía de alguien que de esa, entre comillas, honorabilidad, ¿no? Sea un banco central o sea quien sea, y en el caso de Bitcoin pues es algo que bueno, que tiene que ganarse, es una cosa pues que se puede ganar y se puede ganar muy a poco. Pero yo lo que quería un poco es entrar en el tema además como una mercancía más, que no deja de ser, con unas funciones un poco diferentes, ¿no? Al de una mercancía convencional, ¿no? El dinero básicamente, bueno, son muchas cosas, es un medio de cambio, es una unidad de medida, pero sobre todo para generar esa confianza es un depósito de valor. O sea, tiene que ser una forma de poder mantener la riqueza. En principio no es para generar más riqueza. Si fuera para generar más riqueza, básicamente tendríamos algún tipo de producto financiero, tendríamos otra cosa que es diferente, pero no sería un medio de intercambio. Porque la función sería otra. Si entramos en la demanda, yo siempre utilizo los tres motivos de demanda de dinero de keynesianos, que es el motivo transacción, el motivo especulación y el motivo precaución. Si de esos tres motivos el que impera es el motivo especulativo, es cuando sea el dinero, sean los pisos o sea la bolsa en los Estados Unidos en 1929. Digamos, si el mayor porcentaje de volumen de tráfico se refiere a la especulación, básicamente allí lo que impera es, o tiene todos los ingredientes para la creación de una burbuja
A ver, en principio, la crítica que le doy más grande en la actualidad, por lo que veo difícil que esto pueda ir a más, es precisamente eso. Esta especulación con un mercado muy pequeño, con un volumen de intercambios básicamente especulativo, da una volatilidad tremenda. Y eso es una cosa que creo que a la mayoría de la gente que quieren utilizar para dinero es una cosa que asusta. En todo caso, allí, pues quien se mete son jugadores. Por tanto, la primera cuestión que te plantearía, Víctor, es esta, es el cómo piensas en el futuro que se podría solucionar el problema de la especulación. Pero bueno, este no es el problema fundamental. Si aún con todo eso consiguieres en un futuro resolver este problema y que realmente la moneda se convirtiera sobre todo en un elemento de transacción, no en un elemento especulativo, continuamos teniendo el problema para mí de diseño de base, que es el tema de la base monetaria. Estamos hablando de una base monetaria muy pequeña. Evidentemente, esta base monetaria tan pequeña, dices que no es una reserva fraccionaria. Sí que lo es, en el sentido de que lo que tiene es un modelo de diseño diferente a la moneda convencional. Las monedas convencionales tienen un diseño inflacionario. Aquí, evidentemente, si lo que ocurriera en un futuro sería que realmente se convirtiera en un medio de uso masivo, la demanda de Bitcoin sería muy superior a la creación de dinero de Bitcoins, con lo cual simplemente por la dinámica misma de su implantación, el precio se dispararía, pero se dispararía de una manera impresionante, realmente. Dependería del nivel de intercambio, pero podríamos estar hablando de $10,000 un Bitcoin, perfectamente. Entonces, a ver, aquí, claro, esto es una cosa que, sobre todo, cuando se hace este tipo de cosas, primero hay que ver individualmente a quién beneficia. Y esto, lógicamente, benefician a los primeros que entran con Bitcoins. ¿Vale? Entonces, ese tipo de cuestiones, yo no dudo que pueda haber gente que se crea el proyecto del Bitcoin, pero también es evidente que la ambición humana es un elemento a considerar. Claro, yo sé una persona muy que se crea el Bitcoin, un grupo de personas con mucho que se crea el Bitcoin, no serían capaces de petar todo este proyecto, porque vieran que realmente, pues aquello de que lo crearon barato, lo crearon prácticamente gratuito, en el fondo, pues como cualquier otra moneda fiduciaria, no hay un valor real detrás que lo respalde. Y se pudiera hacer pues en un momento determinado, cuando hubiera suficiente volumen, realizar una venta masiva. Yo ahí veo un riesgo muy parecido a otros tipos de crecimiento piramidal. No voy a decir esquema Ponzi, porque eso no creo que esté en la voluntad a lo mejor de los promotores, pero yo veo un riesgo enorme. Entonces pienso que habría que buscar algún mecanismo, tendrías que buscar a la gente que crees en el Bitcoin, algún tipo de mecanismo que pudiera compasar el crecimiento de la base monetaria con el futuro crecimiento de la demanda. Esto en cuanto al tema de burbuja. Luego entremos en la economía real. Un sistema deflacionario a nivel económico es nefasto. Hay muchos efectos, ¿no? Pero el principal es que una moneda deflacionaria lo que hace es retrasar las decisiones de los agentes económicos, sobre todo las decisiones de consumo. Si yo sé que una cosa va a estar más barata el año que viene que ahora, pues no la compraré, la aguantaré. Entonces, supongo que en el mundo del Bitcoin habréis tenido un debate suficiente sobre el tema del diseño de la moneda, pero no sé si habéis contado la opinión mayoritaria de los economistas que creen que la deflación es mucho peor que la inflación. Entonces quería un poquito que me contestaras a estas cuestiones, el tema de cómo disminuir el factor especulativo, porque si no va a haber estabilidad en la moneda, el tema de la base monetaria, el tema de que en un futuro hubiera una venta masiva de bitcoins debido al incremento de valor tan espectacular que podría darse. Y tercero, una vez
supuestamente instalado Bitcoin, a ver cómo se evitan los efectos nocivos de la deflación, si es que realmente pensáis que es un problema. Ya te digo que fuera de la escuela austriaca, y creo que no todo el mundo, todos los economistas consideramos que una moneda deflacionaria es muy perjudicial para la economía. Vale, pues si quieres empezamos por este último tema, el tema de la inflación. A ver, yo no soy economista, pero sí que he estado viendo opiniones enfrentadas entre muchos economistas entre sistemas inflacionarios, sistemas deflacionarios, y tampoco parece estar tan claro que un sistema deflacionario sea claramente inferior al inflacionario. Es cierto, como dices, que al fin y al cabo las operaciones de los agentes pueden quedarse relegadas a un segundo plano, pueden empezar a diferirlas en el tiempo si ven que al fin y al cabo les es mucho más interesante guardarse la moneda que ponerla en circulación, ¿no? Pero esto ya no sucede en el mundo real. Cuando en un momento dado yo, por ejemplo, soy informático, me comprar un portátil, yo sé que el portátil que me compra hoy en día con 2.000 euros, si me espero simplemente un año y medio, me voy a comprar con el mismo dinero un portátil que va a ser el doble de potente. Sí, pero solo pasa con una pequeña cantidad de productos. En la mayoría de los productos es al revés. Eso pasa con algunos productos, como en este caso de tecnología, que se devalúa muy rápido y que avanza a muchísima velocidad. No pasa con todo, estoy de acuerdo. De todas formas, no sé qué experiencias tenemos tampoco en un entorno deflacionario así a largo plazo como el que plantea Bitcoin, que hemos estado un periodo de cientos de años. Sé que había algunas experiencias puntuales en algunos sitios. Hay una muy clara, 1930, Estados Unidos. Duró como 40 años más o menos. Bueno, es que no estaríamos aquí si hubiera durado 40 años. Quiero decir que hubiera que tomar soluciones y medidas de expansión de la demanda para poder salir de esa crisis. Sí, la verdad es que no es aguantable. Un sistema inflacionario de 40 años no es aguantable, ¿eh? Y ya te digo que creo que la gran mayoría de economistas pensamos igual, ¿eh? Todas las ideologías. Vale, ya te digo que el tema deflacionario no te sé decir cuál es mejor ni peor. Yo entiendo que este tiene sus problemas también. Y puede ser que ocurra eso, que tal y como comentas, ¿eh? O sea, tampoco te estoy diciendo que no lo sea. Digo que simplemente no es una solución y que todavía no hemos visto tampoco un sistema de este estilo en el largo plazo, ver cómo se comporta. Si el mercado de alguna forma lo autorresuelve de alguna forma que hasta ahora no hemos visto, o cosas parecidas. No sé decir. ¿Vale? Con el tema de las ventas masivas, es verdad que ahora mismo hay usuarios que tienen muchísimos bitcoins, como decíamos antes, porque los adquirieron, por ejemplo, entraron pronto en el sistema y pudieron adquirirlos tempranamente con coste relativamente barato, y que en un momento dado lo quieren capitalizar. Esto puede ocurrir, pero esto ahora mismo ocurre con George Soros o con otros muchos que tienen miles de millones de dólares y que un día se les ocurre que van a vender parte de su patrimonio y de repente lo venden y afecta el mercado. Esto ocurre con dinero en euros y en dólares todos los días también. ¿En Bitcoin puede ocurrir? Obviamente. También os digo que en Bitcoin, por una serie de particulares de la comunidad de gente que ha ido formándola poco a poco, hay muchos entusiastas de Bitcoin que aunque el Bitcoin bajara muchísimo, no están dispuestos a vender. Es decir, por ejemplo, esta última caída, que pasamos de $266 por Bitcoin hasta llegar a cerca de 40, llegó un momento que ya por debajo de 40 no vendía nadie. ¿No? De esta forma, puede la gente querer vender, que llega un momento que hay una serie de personas que no van a vender nunca sus bitcoins, por creencia, básicamente. Eso de alguna forma sirve como tope, como colchón, para pasar unos ciertos umbrales. Y cuando decimos $40, a uno puede parecer muy poco. Comprar con los 266 es muy poco, efectivamente. Pero esos $40 es mucho más que lo que valía en enero, por ejemplo, este mismo año. Obviamente, lo que sucede es que todavía estamos en el minuto 1 de partido. Acabamos de empezar con una moneda, es muy novedosa, llevamos un poquito de tiempo y estamos en un proceso de descubrimiento, como decía antes. Esto obviamente hace que haya muchísima variación en la cotización. Va a haber subidas, va a haber bajadas, y que en un momento dado una persona puede sentir pánico, tenga muchísimo dinero en bitcoins y lo quiere directamente vender para tener su dinero en euros, por ejemplo. Puede ocurrir, es verdad. Bueno, ese es el problema que tenemos con una moneda que es altamente volátil. Por eso decía antes que como reserva de valor, pues es preocupante. Porque si bien en el medio plazo pues se comporte muy bien, nadie lo sabe, y sobre todo en el corto plazo, pues es como tener, yo lo comparo muchas veces con inversiones en bolsa, en Forex.
Yo me dedico al tema del mercado de divisas y ahí los riesgos son mucho más altos que cuando uno directamente pone el dinero en un depósito, obviamente. Lo que pasa es que también los beneficios que uno obtiene son muchísimo mayores. Lo que pasa Bitcoin, Sí, perdón, continúa. Sí, aquí lo que sucede es que en Bitcoin el riesgo que uno asume es muchísimo mayor. El beneficio suele ser con creces muchísimo mayor que el que uno puede tener en la bolsa, típicamente, pero el riesgo es muy, muy alto. Entonces, solamente está pensado a día de hoy, por el volumen de capitalización que estamos hablando, está pensado para unas pocas personas de perfiles de alto riesgo. No está pensado para una persona que quiere tener sus ahorros en Bitcoins hoy en día. No se recomienda, o yo por desde luego no recomiendo tener los dineros o los, digamos, las reservas que uno puede tener en dinero directamente tenerlo en Bitcoins si realmente necesita ese dinero. Bueno, pero coincidirás conmigo que si finalmente Bitcoin se consolida y acaba consiguiendo la ansiada estabilidad en un futuro, habrá algunas personas que se habrán puesto, vamos, las botas, ¿eh? Sí. Habrán ganado muchísimo dinero. Sí, ¿vale? También pasó. En unas condiciones que no son iguales para todo el mundo. No, porque pero no es también lo pasa mismo con las acciones que uno compró de Facebook. Hubo gente claro. con acciones a Lo que pasa es que personas que somos de izquierdas, que el tema de las monedas sociales le vamos dando vueltas y vamos viendo su necesidad. El diseño de Bitcoin a personas de nuestra ideología no nos acaba de convencer por eso. ¿Vale? Porque, sí, claro, vemos que es un diseño muy especulativo. No sé cómo lo ves. Es una de las características que tiene, efectivamente. O sea, yo también lo que comentaba, ¿vale? por ejemplo, es, si yo hubiera comprado directamente acciones de Facebook sabiendo que se iba a revalorizar lo que se revalorizó al día siguiente, hubiera ganado muchísimo dinero. En aquel momento no lo hice, tuve la posibilidad, no todo el mundo podía haber comprado acciones de Facebook porque ni siquiera sabía que salían a bolsa, por lo tanto está limitado a un grupo de gente y es verdad que no está al alcance de todo el mundo. Pero si tú te encuentras y llegas tarde a ese partido, ahora mismo las acciones de Facebook ya están en la bolsa, es verdad que no te pudiste beneficiar en aquel momento a aquella salida, cuando salió la IPO, pero a lo mejor ahora puedes comprar a un precio distinto de Facebook y si tu entorno o tu inversión está pesada en 3 o 4 meses, realmente te da igual el valor con el que salieron. Lo que me estás diciendo es que los del medio ganan un poquito para que los del principio ganen mucho más. Básicamente. La estructura piramidal. Es decir, aquí estamos hablando de una salida a bolsa que fue exitosa y ganó mucho dinero. Ha habido otras muchas que han sido fracasos y que la gente que ha invertido ahí ha perdido muchísimo dinero. Es el riesgo de esas personas que decidieron invertir. Pero, perdona Víctor, hay 2 cosas que pasan ahí y una es que en realidad la gente que tenía cierto tipo de información estaba en una situación privilegiada desde el principio, es la que ha ganado mucho dinero, y por otro lado tienes aquí a un compañero de Juan de Mariana que dice que nunca nadie se arruina a largo plazo en bolsa. Yo no sé de dónde se sacará el dato empírico, pero el caso es que él lo cree fehacientemente, ¿eh? A mí me parece que no, exactamente la comparación no es igual, porque esta se puede ver desde diseño. La otra dice ahí, ¿quién iba a pensar que esto iba a poder ocurrir así? Bien, en este caso en concreto, con toda la evidencia empírica que tenemos de otro tipo de sistemas basados en el consenso social creativo, ¿quién no iba a pensar que esto no iba a ocurrir, como te ha comentado Jaime? Los entornos deflacionarios, como ha dicho, no se pueden aguantar durante muchísimo tiempo, pero desde luego los que más lo pueden aguantar son los que desde una mejor posición parten desde el principio. Y a mí el hecho de que no hayamos llegado justo en el momento de la oportunidad no me parece una justificación suficiente, porque es lo mismo que decir, bueno, nosotros aquí en Europa diseñamos los tanques de combate mucho antes y eso nos permite tomarnos barra libre para allanar África y dejarla plana. Me parece que tenemos el deber de pensar, como ha dicho Jaime, en temas sociales de una forma mucho más considerada para con el resto del mundo y en una forma mucho más pro-igualitaria y pro-respetuosa por la dignidad de los demás. Tanto los que estaban en una posición privilegiada al principio o tenían los $30.000 para comprarse el ordenador, como los que necesitaban pues comer todos los días, que suele ser una afición que se mantiene constante, y eso cuando el entorno es deflacionario puede resultar o muy incómodo o muy dietético.
A ver, dos apuntes. Yo no digo que ahora mismo hayamos llegado tarde. Se puede derivar quizá la conversación, ¿no? Digo que simplemente hay gente que llegó mucho antes que nosotros. ¿Es ahora llegar tarde? También puedo decir que todo el mundo que conozco, toda la gente que conozco Bitcoin, todo el mundo se arrepiente de no haber entrado antes, ninguno se arrepiente de haberlo hecho. ¿Eso qué quiere decir? Pues se traduce al fin y al cabo en que es verdad que podíamos haber entrado en Bitcoin hace 5 años, estamos en el límite, ¿no? Pero podemos haber entrado hace 3 años, por ejemplo, en Bitcoin en vez de hacerla ahora, hubiera sido mucho más rentable, hubiéramos ganado más dinero si tuviéramos inversión en Bitcoin, es cierto, pero hacerla ahora posiblemente sea bastante más rentable que hacerlo en un futuro. Es decir, siempre se está a tiempo de llegar y siempre uno dirá que le hubiera gustado haberse enterado de Bitcoin mucho antes. Por otro lado, en este caso Bitcoin no se creó una cámara secreta sin darse a conocer al resto del mundo. No. Es decir, yo soy una persona que vengo al software libre y me enteré de Bitcoin precisamente porque hubo una persona que decidió no lucrarse directamente de esta genialidad, la distribuyó con una licencia open source al resto del mundo, no patentó su idea, la dio a conocer a todos los demás, la puso al escrutinio de la crítica, la dio a conocer entre todos, sacó el código fuente y lo sacó y lo liberó con una licencia GPL. Bueno, con una licencia de MIT en este caso. Es decir, ahí yo no veo de alguna forma el intentar ocultar esa información, en absoluto. La información fue totalmente pública, lo único es que hubo personas que sí que accedieron a ella porque estaban en un entorno más cercano y otras personas que no lo descubrieron hasta más adelante. Pero el objetivo nunca ha sido poderlo cerrar a unas cuantas personas, en absoluto. De hecho, el objetivo que tenemos muchos de nosotros es dar a conocer al gran público a todos los sectores. No solamente a agencias técnicas, sectores informáticos, telecos, no. Hay gente que tiene pasión por Bitcoin, que pueden venir del mundo de la economía, hay gente que puede tener interés por Bitcoin porque son a lo mejor gente que se sienten maltratados por el sistema bancario porque vengan del 11, por ejemplo, vengan del movimiento 15M o por cosas parecidas. Hay otras personas que tienen otro tipo de relación con Bitcoin y al fin y al cabo pues les interesa Bitcoin por eso. Pero sobre todo, actualmente lo que sucede es que Bitcoin no ha llegado todavía a gran público, no todo el mundo lo conoce. Nuestro interés, la gente que promocionamos Bitcoin, es que todo el mundo tenga la posibilidad de poderlo conocer. Y una vez que lo conozca, decida por sí mismo si le interesa o no le interesa. Y si no cree que le aporte nada especial, nada que realmente ellos valoren, pues simplemente no lo utilizarán, lo dejarán de lado y Bitcoin no será una moneda muy valorada. Y eso hace pues que Bitcoin no vaya a subir un precio hasta el infinito y se mantenga en ese nivel siempre. No, dependerá del nivel de utilidad que la gente lo vea. A día de hoy todavía no se puede comprar uno todo lo que quiera en Bitcoin. Según va siendo más útil, porque puedes comprar directamente en Amazon, otro muchos sitios, con una moneda como Bitcoin, pues según va siendo poco a poco más útil, la gente se puede interesar por ello. Pues dependerá del grado de utilidad que la moneda pueda tener. Es decir, de momento estamos en un periodo muy inicial. Con el tema especulativo que comentabas también al principio, decías, ¿qué podemos hacer para que de todos los usos que puede tener la moneda, como mero transmisor, por ejemplo, de la riqueza, pues que no solamente sea para un uso puramente especulativo de una persona que decida enriquecerse adquiriendo bitcoins ahora y luego vendiéndolos mucho más caro más adelante, por ejemplo? Bueno, es que lo que sucede es que es una economía tan pequeñita que todavía es muy inestable y hay muchas ineficiencias. Es decir, por ejemplo, unas cosas a las cuales yo hago de vez en cuando es me dedico al arbitraje. ¿Como especulador? Sí, como especulador. En el momento dado, veo que en un cierto sitio se está vendiendo vamos a ponerle $150 y en cambio en otro soy capaz de comprarlo por 147. Bueno, pues si compro 147 y vendo a 150, me estoy sacando algo de dinero en esa operación. A cambio, ¿qué es lo que estoy provocando? Bueno, estoy provocando que el sitio A y el sitio B ambos tengan el mismo precio. Al fin y al cabo les estoy intentando equilibrar. Indirectamente. Obviamente yo obtengo un beneficio a cambio y el beneficio que estás dando a los demás es que al fin y al cabo el precio de Bitcoin en los distintos sitios de intercambio sea cada vez más semejante. A día de hoy, cuando uno va a cambiar dólares por euros o dólares por yenes, uno se pregunta si lo va a hacer en la bolsa de tal sitio de Tokio o en tal otra. Al fin y al cabo, esa cotización está marcada prácticamente hasta la cuarta cifra decimal en todos los sitios igual. Te va a dar igual en un sitio que en otro. Porque automáticamente, si en un sitio se vendiera mucho más caro que los demás, ahí directamente la gente vendía. ¿Por qué? Porque el mercado, digamos que de alguna forma se ha autorregulado, es un mercado bastante
bastante intervenido por los agentes económicos y se autorregula por sí mismo. Esto en Bitcoin todavía no sucede. Pues esto es parte de lo que los especuladores actualmente están haciendo ganancias gracias a eso. ¿Qué cosas, por ejemplo, suceden también con las monedas convencionales, como euros, dólares y demás, que no tenemos todavía en Bitcoin y que son parte de lo que yo considero que es la solución para conseguir una cierta estabilidad? Pues mira, por ejemplo, no tenemos hedge funds. Es decir, si en un momento dado una empresa americana, una multinacional, tiene una filial aquí en España y tiene que pagar a sus empleados en euros, ellos, en los headquarters, en San Diego, en California, por ejemplo, ellos utilizan dólares, pero a sus empleados de Europa les tienen que pagar en euros. Obviamente, a ellos les interesaría una especie de seguro que les diga que la cotización entre el dólar y el euro va a ser más o menos pareja a la que tiene actualmente. Y que eso lo tengan de aquí hasta final de año, por ejemplo. Para eso simplemente lo que pueden hacer es contratar, pero por ejemplo, contratar una especie de seguro en el cual estén dispuestos a pagar una cierta prima de riesgo, es decir, pagar un poquito más de lo que ahora mismo valdría el cambio entre el dólar y el euro, a cambio de tener un precio garantizado a futuro. Esa misma opción, el mercado convencional existe todos los días, y lo hacen todas las empresas constantemente. Esto en Bitcoin no lo tenemos. El hecho de poder tener, digamos, este tipo de soluciones que estén por encima de Bitcoin, que permitan de alguna forma estabilizarlo, es lo que se necesita para que la volatilidad no sea tan alta. Es decir, yo en un momento dado, por ejemplo, puedo estar dispuesto a pagar, si yo sé que, o pienso, con una alta seguridad, de que de aquí a final de año la moneda va a subir de valor, puedo estar dispuesto a pagar a otra persona una cierta prima, con tal de que mantenga que el precio de aquí a final de año, pase lo que pase, yo le pongo un dinero en un depósito y obtengo una cierta rentabilidad. Que yo sé que que él mismo con ese dinero puede tener mucha más rentabilidad, es verdad, pero necesito que a mí me lo garantice. Yo con tener una ganancia de un X% al año me es suficiente. Todo aquello que saque de más lo ganará otra persona. ¿A cambio de qué? A cambio de un riesgo que está asumiendo. Ese tipo de soluciones todavía no se han construido encima de Bitcoin. Es una economía incipiente. Todavía estamos por un largo camino de recorrer, pero poco a poco es a donde vamos a llegar. Sí, si os parece ya llevamos algo más de hora y cuarto de programa. A mí me gustaría daros un turno de palabra a cada uno y ya vamos cerrando este programa, que la verdad es que está siendo interesantísimo. Jaime, si te parece. Bueno, lo primero, la verdad que felicitar a Víctor porque a mí personalmente me ha aclarado muchísimas cosas y bueno, lo que comentas, que es un tema realmente interesantísimo y que hay una cantidad de asuntos y recovecos donde se podría profundizar realmente impresionante. Pero bueno, yo ya estoy contento porque yo creo que al final yo estaba un poquito sentía que el programa de la otra vez se nos había tratado injustamente en el sentido de que bueno, parecía que algunos que criticaban consideraban que nos estábamos metiendo en los aspectos técnicos de la moneda cuando estábamos al final en el terreno económico y al final lo que hay rascando es la cuestión ideológica y el modelo de sociedad que tenemos un poquito cada uno. Entonces estoy contento por eso, porque creo que las posiciones un poco ideológicas e implícitas que tenemos cada uno las hemos podido exteriorizar, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, creo que cada uno pues elige e interpreta la realidad según la ve, ¿no? A ver, yo lo que veo por aquí como conclusiones, desde un punto de vista de persona de izquierdas, y luego también como economista, yo lo que veo aquí es lo siguiente. Primero, que veo que es un modelo, pues es un modelo especulativo, valorando en definitiva la posibilidad de creación de una forma positiva la posibilidad de crear un dinero que esté al margen del control de la autoridad central. Creo que el diseño que se ha hecho es pues el típico con el que se ha creado pues otros muchos productos que para mí pues nos han llevado a los problemas que tenemos hoy en día, dígase CDOs o dígase otros derivados financieros. Entonces el modelo para mí tiene ya unos fallos de base. Primero que de alguna manera aquí entra el que de alguna manera entra primero es el que sale más beneficiado, y los que van tirando del carro y van entrando posteriormente de alguna manera se enriquecen un poquito menos, pero el que está al principio todavía gana mucho más. Es un tipo de estructura piramidal que en sí misma pues tiene mucho peligro. Si saliera bien, pues tengo que haber un montón de gente, una
cuantas personas que se van a solucionar la vida. Esa es la primera. La segunda cuestión de diseño, lo del modelo deflacionario, no lo veo y no lo veo yo porque sea de izquierdas. Te lo puede decir con cualquier economista. Puedes ir por ejemplo, a hablar con algún monetarista y te dirá que la deflación no es un buen sistema para que pueda funcionar correctamente una economía. Por tanto, creo que en el diseño está la clave y es una cosa que a lo mejor deberíais debatir más, e incluso pues con la intervención el otro día, que igual que os quejabais de que no viene informáticos en el debate, a lo mejor lo que ha faltado aquí por vuestro lado es que no intervengan economistas, o si intervienen economistas, que sean economistas de una determinada ideología que hoy en día es muy minoritaria. ¿Qué más? El tema de la especulación. A ver, mientras tengáis un mercado donde el 90 al 95% de estas acciones sean especulativas, no vais a resolver el problema de la estabilidad. Entonces, bueno, lo que tenemos aquí en estos momentos es pues una especie de casino y luego un grupo de personas pequeño, imagino, que se creen el proyecto y que lo utilizan como medio de transacción. Pero básicamente aquí con estas asociaciones lo que se ve es que bueno, muchas personas pues entran a jugar, pues tienen la bolsa, que al fin y al cabo cuestan unas comisiones, y aquí se puede jugar y se puede jugar gratis. Entonces, creo que hay que intentar, o tendréis que intentar disminuir ese componente especulativo, porque si no, no vais a conseguir el efecto principal de una moneda, que es la estabilidad. Si no hay realmente la moneda como un depósito de valor, como una forma de conservar la riqueza, como una manera del motivo precaución que sea, ¿no? Si no tenemos esto, no va a llegar otro, porque es un problema ya de diseño que tenéis que resolver. Y claro, podemos insistir con lo mismo. Creo que aquí el diseño original es el no vincular la base monetaria, dejarla fija en 21 millones y no vincular la base monetaria al posible incremento de la demanda. Como, bueno, pues cualquier persona que nos hablara, por ejemplo, ahora de la teoría cuantitativa del dinero, pues podría explicarnos, ¿no? En el sentido de que bueno, la política monetaria tiene que ser neutra, y neutra significa que el incremento de la oferta monetaria tiene que ir de la mano del incremento de la demanda. Es la única manera. La última consideración que no acabo de ver claro, si acaso las conclusiones, pues dame 4 retazos, es que has hablado de que no es una reserva fraccionaria. A ver, yo no veo incompatibilidad que en un futuro, si el Bitcoin se consolidara, a través del Bitcoin se pudiera tener cuentas corrientes, se pudiera crear dinero bancario, prestarlo, que se crearan derivados financieros, podría ser perfectamente una moneda más. Entonces, claro, para ese recorrido igual no hace falta movernos de donde estamos. Entonces es bueno que nos explicaras un poco si hay esa posibilidad de que al final pues acaba convirtiendo en una moneda más con creación de dinero virtual, que en gran parte es responsable para mí de lo que nos está pasando. Y bueno, sí, ya está, nada más. Sí, a mí me gustaría ahora, Antonio, y le dejamos ya el último turno de palabra a Víctor. Vale, sí, mira, a mí me gustaría recordar ahí, para los que están aficionados a la poesía local, Antonio Machado escribió una serie de proverbios y poemillas cortos, y uno de ellos decía: solo los necios confunden valor y precio. Me parece que es una idea interesante sobre la que reflexionar, porque probablemente, como cuando se puso de moda cierto tipo de prácticas que no tienen contraste empírico, pues se les pudo pasar ese pequeño detalle. Luego, hay que tener en cuenta, como ha dicho Jaime, esto va a beneficiar mucho a los que ya estaban, pero no necesariamente a los que estaban primero. Desde el momento en que un factor económico potente diga, pues yo voy a zanjar este mercado, es decir, desde el momento en que 4 grandes centros de computación se pongan a la disposición de una oligarquía para excluir a todos los demás, como ha dicho Víctor, a mayor potencia de software, mayor minería y por tanto mayor exclusión de todos los demás. Todos los demás han palmado. Y si además el sistema monetario es deflacionario y las necesidades se mantienen constantes, probablemente lo que tengan que arrastrar para conseguir la misma cantidad de servicios se vaya incrementando paulatinamente. Algo que se vea
es un cepo. Y es un cepo completamente ingenioso porque se vende como todo lo contrario a los cepos habituales. Como ha dicho Jaime, para ese viaje a lo mejor no necesitábamos una alforja distinta. Y ahora, imaginaros la siguiente situación. Yo tengo, vamos a hablar de números redondos. Yo tengo 1000 Bitcoin de estos. Y su precio es de $10, por poner un ejemplo. Y lo que voy a hacer es venderlos para que baje su precio. Y me los voy a vender a mí con otro usuario. Y me los voy a vender a mí de forma que su precio va a bajar. Y va a bajar bastante. Cuanto más rápido los venda, como ha dicho Víctor, más rápido va a bajar el precio. Bien. De esa forma, como la gente, como es un sistema de transacciones bastante opaco, como la gente no sabe quiénes son los agentes económicos, van a pensar, uy, esto está bajando, voy a vender yo también antes de que baje más. Cuando se ha conseguido bajar lo suficiente, es cuando se hace la operación inversa y se compra. Y así, las personas que están manejando cantidades importantes de dinero y de Bitcoin en este caso, van moviendo la economía de forma alcista o de forma bajista para en cada repaso, en cada ciclo, pasar la cuchilla y afeitar a los incautos que se van acercando. ¿Que esto pasa también en otras monedas? Sí, es cierto, pero no me parece que eso justifique nada. Entonces lo que tendremos que pensar no es en aplicar esto, sino en cambiar esas otras monedas donde también pasa. Porque, aquí no parece que se pueda plantear una solución fácil. Luego a mí me gustaría ver este tipo de entornos monetarios en una situación un poco crítica de impacto electromagnético, que a lo mejor nos reíamos. Y bueno, hay otra cosilla que me resulta francamente importante. Yo no creo que el mercado autorregule nada, porque el mercado no tiene existencia autónoma como tal. Entonces, en realidad, es gente haciendo este pequeño proceso de me vendo a mí mismo para que todos los demás crean que el precio va a bajar, vendan ellos y entonces les compro a ellos, luego me compro a mí mismo para que todos crean que va a subir y entonces es cuando vendo yo, y así no tienes que coger y vender grandes cantidades. Vendiendo de forma regular y comprando de forma regular pequeñas cantidades, lo único que estás haciendo es traspases de riqueza de los que tienen menos información y menos masa monetaria que tú hacia ti. Parece un gran plan. Yo si fuera una persona con muchísimo dinero y menos escrúpulos, a lo mejor me planteaba el fomentarlo. Luego, me gustaría que cogierais y pensarais en la analogía con el oro. Cuando se planteó el bimetalismo, es decir, ¿qué patrón utilizamos? ¿El patrón oro o el patrón plata? Al final, la gente se decantó por el patrón oro. ¿Razones? No hay nada que haga el oro mucho mejor que la plata, el iridio, el vanadio o el tungsteno. Absolutamente nada. ¿Qué lo hace? La única razón por la que el oro se lleva utilizando desde la antigüedad es porque se deteriora menos, la plata tampoco se deteriora apenas, y porque es muy dúctil y por tanto se pueden hacer adornitos y todo este tipo de cosas. Realmente no hay ninguna otra razón, salvo una. Y es que en el siglo XIX decían que como la plata era aproximadamente 15 veces más abundante, el oro era 15 veces más fácil de monopolizar. Y eso implicaba riqueza para unos cuantos y los demás tenían que esforzarse por conseguir lo que pudieran conseguir. Volvemos a lo mismo. Para replicar a nivel digital los mismos problemas que ya tenemos, me parece que tenemos el deber de pensar más y pensar mejor. Sí, Víctor, si quieres como conclusión, tomar brevemente que puedas, por favor. Vale, pues voy a ir súper rápido. A ver, la analogía con el oro. A día de hoy es verdad que el oro está bastante controlado por los estados, ¿vale? En su momento, cuando ya se acabó el patrón oro en 1913 en Estados Unidos, ya hubo ahí cierta tendencia de hacerse con el control, y además esto ya venía de antes. Con Bitcoin hoy en día, si quieren hacerse con el control, lo tienen bastante más complicado. Es decir, si quieren comprar los estados, o gente con muchísimo dinero que compra Bitcoins, no le queda otra que comprar lo mismo que lo compro yo los Bitcoins. Entra al mismo juego. Entra y compra en un mercado global en el cual el valor de ese activo en el momento dado lo marcan todos los demás. No te queda otra para poderlo controlar. Y por mucho que tuvieras comprar
15 millones de bitcoins, ayer y hoy simplemente es que no los hay. Si estamos hablando solamente que hay 11 millones de bitcoins, por mucho que tuvieras 15, no hay más. Con el oro, al fin y al cabo, te toca lo que hace mucha gente, y hay determinadas personas, determinadas entidades que tienen grandes cantidades de oro. A día de hoy no es igual de fácil con bitcoin saber quién es realmente quien tiene cantidad de bitcoins. No es tan evidente, no es tan fácil de poder controlar. En ese sentido creo que es bastante más difícil de controlar que lo que pasa con el oro. Por otro lado, cuando antes decía Antonio, hombre, pero yo me puedo comprar, con un usuario puedo vender bitcoins y con otro, que nadie conoce, que soy yo también, me los puedo comprar. Bueno, es que lo que sucede ahí es que realmente el mercado no te va a cambiar. No te va a cambiar el precio. Porque, ¿qué es lo que está viendo la gente? ¿Que un usuario vende? O lo que está viendo la gente es que otro usuario está comprando. ¿Qué es lo que está pasando? Se está viendo que se está moviendo. Pero no sé si están comprando o vendiendo. En este caso, cada acción va asociada a lo mismo. Hay una acción de compra y una acción de venta y además por el mismo volumen. Ahí el precio no va a cambiar. De esa forma no lo puedes alterar. La única forma que hay en el mercado de que un precio baje es que haya mucha más venta que lo que hay de compra. Es decir, en este caso la oferta tiene que ser menor que la demanda. O al revés. Es decir, se tiene que descompensar. Por eso, difícilmente una sola persona la puede jugar de esa forma. Otra cosa que me digas que se juntan una serie de personas que tienen grandes cantidades en Bitcoin y que decían en un momento dado, en un solo día, vender todos los Bitcoins que tienen. Lo pueden hacer, es verdad. ¿Qué obtienen a cambio? Es mucho peor para ellos. Porque resulta que el precio al cual van a vender, si se ponen todos de acuerdo en vender, va a bajar en todo el mercado. Lo que ahora mismo podrán vender, por ejemplo, a $130, a vender de una sola vez, el precio va a estar por debajo de 40, por ejemplo. No interesa en ese sentido tampoco. Y para comprar es tan igual. Es decir, no es tan sencillo de poder manipular. Es verdad que el mercado es muy volátil, pero no es tan evidente el hecho de yo me compro, yo me vendo y altero los precios. ¿Vale? Es verdad, el terreno del tema inflacionario, pues es algo que es verdad que en la historia no hemos visto periodos grandes en los cuales esto ha funcionado. Esto es un experimento y como tal veremos cómo se va a comportar. Al fin y al cabo, Bitcoin no tiene un futuro de muchos años como para saber qué es lo que va a ocurrir en un futuro. ¿Es posible que en un futuro salga otra moneda que la desbanque? Es verdad. Tampoco es una cosa que nos preocupe especialmente, o al menos a mí me preocupe especialmente. Lo que me interesa es que hay una serie de propiedades que tiene Bitcoin que me gustaría que cualquier buen dinero tuviera. Es decir, que me permita directamente comprar un producto que tenga muy poco valor porque quiero hacer un micropago en Estados Unidos, que no tenga que pagar en comisiones casi más que lo que me vale el producto. Y que si en un momento dado hay que enviar $2 millones o $2 millones de euros, la comisión es prácticamente la misma, es decir, cero. Eso me gustaría. Y eso me da igual, se llame Bitcoin, se llame Litecoin o se llame como se llame ese nuevo dinero que pueda haber dentro de un futuro. Esta es una de las propiedades, hay muchas más. Entonces, al fin y al cabo, si este experimento llamado Bitcoin no tiene éxito, porque hay otra opción mejor en un futuro que aparece, pues no pasará nada. La gente nos pasaremos a la nueva moneda y aprovecharemos esas nuevas ventajas que tenga la moneda. Bitcoin de momento es un experimento como tal, ya veremos cómo se comporta. Y esto lo comento respecto al tema de inflación, el tema de especulación, como decía, pues solamente porque estamos en los inicios. También lo que sucede es que los medios, la parte que se ve constantemente de Bitcoin es constantemente el tema especulativo, al igual que es una moneda que se puede utilizar de forma anónima para comprar drogas o para otro tipo de acciones totalmente ilícitas o mercado gris, etcétera. Sí, pero no es lo único que es para lo que se utiliza Bitcoin. Lo que sucede es que esta quizás es la parte que más se ve. Uno hoy en día se puede comprar un dominio de internet con Bitcoin, puede comprarse un periódico con Bitcoin o puede hacer otras muchísimas cosas totalmente legales, totalmente habituales con Bitcoin. Lo que pasa es que eso no es lo que lo habitualmente se da a conocer. Todo el mundo conoce más la otra parte, ¿no? Entonces, el que ahora mismo sea un mercado en el cual esté dominado por la especulación, a mí sinceramente no es algo que me preocupe especialmente todavía, porque entiendo que estos son siempre en todos los inicios de cualquier sistema monetario. Es decir, siempre hay una serie de personas que son los early adopters, que de alguna forma sacan una cierta ventaja por haber entrado antes en la tecnología y que durante un periodo están dominando esa tecnología. Cuando esto llega a un momento en el cual esa fase de early adopters poco a poco va llegando a un grupo más mayoritario de gente y se alcanza una masa crítica, llega un momento en el cual el control de lo que está sucediendo en esa economía, en este caso en Bitcoin, no lo tienen precisamente los early adopters, son unos cuantos más. Es verdad que van a tener bastante poder porque tengan a lo mejor más Bitcoins que otros, es cierto,
pero tampoco considero que es algo preocupante que haya cierta gente que es verdad que puede haber ganado bastante dinero por haber entrado antes. Sí, es algo que desde el punto de vista social no es el modelo que a mí más me gustaría personalmente que fuera. Lo que pasa es que tampoco se me ocurre una forma mejor de poderlo hacer. Es decir, aquí se ha hecho un modelo basado en software libre y con información en abierto para todo el mundo, y unos pocos han entendido el mensaje y lo han empezado a aprovechar de hace un tiempo. No todo el mundo ha podido hacerlo. No se me ocurre una forma de poderlo hacer. Es una moneda de internet y como tal es como si me dices, aquellos que tienen acceso a tecnología se han podido aprovechar y aquellos que no tienen acceso ni siquiera a un ordenador o a internet no han podido utilizar. Pues es verdad. Eso es algo que obviamente Bitcoin no viene a resolver. Es una realidad del mundo en el cual estamos. Muy bien. Pues si os parece vamos a ir terminando ya. A mí me gustaría, no quería acabar el programa sin dejar por lo menos planteado el problema que mis compañeros economistas ecológicos o gente que es pues evidentemente piensa como piensan los economistas ecológicos, plantean a medio plazo, que es el de la escasez de recursos, el del dispendio de recursos que supone la minería del Bitcoin, o el qué pasará si realmente nos enfrentamos a una crisis de recursos y es muy difícil mantener las redes con todo este tipo de monedas. Pero en fin, como esto ya se sale del programa, lo dejamos planteado para tal vez un programa posterior que ya veremos si hacemos. Bueno, pues muchas gracias, Jaime, como siempre. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Y por supuesto muchas gracias, Víctor, que ha sido todo un placer y un privilegio tenerte por aquí. ¿Bien? A vosotros igualmente, un placer. Gracias a los oyentes. Os recuerdo nuestra web, colectivoburbuja.org, que también podéis participar en nuestro grupo de Facebook. No sé si Víctor querrás dar alguna dirección web para que la gente pueda informarse más del tema de los bitcoins. Sí, pues tenemos un grupo en Facebook que se llama Bitcoin en España, en el cual los usuarios pueden acceder, y es directamente www.facebook.com/grupos/Bitcoin España, sin la ñ de España. Entonces ahí se pueden registrar. Yo soy uno de los administradores, hay bastantes usuarios más que también son administradores del site, y aquellas personas, está pensado para personas que se están empezando a incorporar en Bitcoin, que empiezan a tener sus primeras dudas, y la comunidad de usuarios pues rápidamente van a resolverle las dudas y irles orientando un poco de las particularidades de Bitcoin hasta que poco a poco ellos mismos se van soltando. Bien, pues muchas gracias. Hasta pronto.